contexto. Gobierno militares tienen a los indios como salvajes, miedo como ladrones, como guerrilla, miedo de este miedo que está llevando a amenazas. Por ese miedo hacen campaña de difamación por medios de comunicación y muchos, en cambio, están asombrados en este levantamiento. Esto expresa un indígena en la radio Latacunga de la provincia de Cotopaxi, cercano a la provincia de Chimborazo y la provincia de Cañar, que son los tres lugares de la Sierra Central, lugares de estudio de esta investigación. En cuanto a 1990 a 2000 ocurren otras marchas, como decía hace un momento, y ahí se va configurando las nuevas imágenes y representaciones. Y este momento es que los medios de comunicación se aglutinan alrededor del derecho a la comunicación, la democratización de la comunicación. Radio Herpe, La Tacunga y todos estos medios de comunicación en la década de los 90 ahí forman un campo de disputa política simbólica contra los medios hegemónicos que en ese momento ya estaban en el Ecuador dominando, que es la televisión o la prensa escrita y la radio. Del otro lado están los medios comunitarios. Mientras que en el 2019, que es el otro lugar de estudio, aparecen las redes sociales que se conectan con los anteriores medios. Fuerzas Armadas, personal municipal, es suficiente en caso de que quieran los manifestantes o lo que ya supuestamente quieren que se queden en el parque. Abogado, buen día. Este es el discurso que motiva esta tesis. Cuando expresa, recomiéndeles que se queden en el páramo, ¿no? Entonces, es la pregunta que, es la frase del discurso que activa la pregunta que más adelante planteo, y que Jaime Nebot es un exalcalde, líder político y apoya a la medida económica que provoca el levantamiento indígena popular de 2019, que es el decreto 883, que junto a otros elementos atiza el ajuste estructural en el Ecuador a partir del año 2017 hasta la actualidad. Entonces, aquí la pregunta surge es cuál es el rol de los medios de comunicación en la construcción de las representaciones y autorrepresentaciones de los indígenas movilizados durante los levantamientos indígenas del 90 y 19 y sobre todo en las disputas simbólicas y políticas en esos periodos. El objetivo es analizar las distintas representaciones y autorrepresentaciones mediáticas de los indígenas movilizados durante los dos levantamientos señalados. El argumento central de esta propuesta es que la transformación de las imágenes y representaciones mediáticas en los levantamientos indígenas de 90 a 2019 en el contexto de los cambios en los medios de comunicación, la ecología mediática, a lo largo de este periodo nos dan cuenta de la relación entre las disputas simbólicas y políticas en el Ecuador. Esto conectado con todo lo que pasa a nivel regional y global. En 1990, las élites representan a un indígena homogéneo. En cambio, en 2019, las representaciones desde las élites sobre el indígena, tanto de los medios tradicionales del Estado y de las élites y los medios digitales en su momento, fijan imágenes homogéneas, lo opuesto a 1990, que son heterogéneas. Por tanto, aquí se construye un nuevo momento de la construcción de las imágenes y representaciones del indígena. El estado del arte que se revisó para esta investigación sitúa tres líneas de estudio, sin pretender hacer un reduccionismo de la amplia literatura. Primero está el indígena imaginado por las élites, los viajeros que hablan por los indios, que hablan acerca de los indios. En cambio, hay un segundo corpus de textos que hemos ubicado bajo esta idea del movimiento indígena que constituye al sujeto social indígena, tanto en su emergencia, auge, crisis, recomposición, que es lo que está viviendo a partir del año 2019 hasta el 2022 con los dos últimos levantamientos indígenas. Y tercero, el indígena y la participación partidista, porque en el Ecuador es el caso del movimiento indígena que hace la disputa tanto en las calles como en el campo de la política institucionalizada a través de la elección popular. Hay un modelo conceptual que diseñamos que es las imágenes y representaciones que nos permite justamente situar
tanto la representación y la autorrepresentación como un lugar de la disputa política, por un lado, para hacer existir a una forma de ver al indígena y el indígena cómo toma esa imagen, lo resignifica y propone cómo deben llamar a él. Entonces, vamos a escuchar más adelante cómo ellos se autorrepresentan. Y aquí aparece la parte de lo político con sus agendas y lo simbólico, porque aparece carteles, pancartas, escrito por la capa intelectual indígena, que son los que empiezan a ser los interlocutores entre el Estado y el movimiento indígena. Finalmente, el lugar en donde se produce esta disputa simbólica y política son los medios de comunicación. Nosotros no vemos a los medios de comunicación como una cuestión instrumental, como una herramienta, sino como una red en donde cada medio de comunicación se entrelaza para construir las imágenes representaciones de los medios locales, regionales, nacionales y globales, si tomamos en cuenta las redes sociales en el año 2019. Por tanto, son cuatro dimensiones de que pasarán de un momento a otro a interactuar en la construcción de las imágenes y representaciones. Esta metodología es un estudio cualitativo, comparativo, dos eventos sincrónicos en términos metodológicos que indaga la relación y el rol político de las representaciones. Voy a avanzar un poco más rápido. El análisis de discurso multinodal es el que se utiliza, permite una mirada más amplia al objeto de estudio. Podemos tener unidades de análisis no solo el lenguaje, sino también las imágenes, la música, porque un levantamiento tiene elementos del discurso, elementos simbólicos. Y pues bueno, cuando uno hace el estudio de campo también, que es entrevistar a líderes después del levantamiento del 2019, un líder decía, parece que no ha cambiado nada, es como abrir el periódico de ayer, se refería al indicarle las publicaciones de 1990 y al observar lo que vivió, lo que experimentó y recordar, llegó a establecer esta frase que sintetiza y conecta a los hallazgos. Se identifica el contexto social en primera instancia, un Ecuador que está marcado por ciclos. Esa es, digamos, la metáfora que utilizo para intentar comprender el cambio de Ecuador que ocurre entre 1950 a 2022. Las élites económicas capturan el Estado no solo por una cuestión de necesidad, sino porque es una forma de construirlo a través de los medios de comunicación. Ecuador es uninacional en el 1990, pasa a un Ecuador plurinacional 2019 y aquí aparece el movimiento indígena que emerge, consolida, se reorganiza y este es, digamos, la síntesis de todo este recorrido de la literatura, de los hallazgos, en esta línea del tiempo en el que vemos al Estado en la parte superior, medios hegemónicos, la línea divisoria que está ahí es ubicando en la parte de abajo los medios comunitarios, los indígenas movilizados, el movimiento indígena en su heterogeneidad. Aquí no vemos como el movimiento indígena como homogéneo, sino heterogéneo. Y debajo tenemos un mundo indígena en donde está marcado la pobreza, el analfabetismo, hay una capa intelectual que aparece en un momento determinado y que está conectado con la educación intercultural bilingüe, que más tarde da origen a todo lo que hoy por hoy es el movimiento indígena. Existen un triángulo mediático que está instalado en las tres capitales, mejor dicho, las tres metrópolis del Ecuador, es Quito, Guayaquil y Cuenca. Estos tres manejan, establecen y están en estos tres lugares los periódicos que se revisa para esta investigación, tanto del 90 como del 19 y se conecta con el ámbito de lo popular en tres ciudades intermedias, que son Cotopaxi, Chimborazo y Cañar. Son las tres ciudades intermedias y que están en la conexión con la costa y con la sierra, y también es la parte de la producción agrícola que sostiene en gran parte la alimentación de las grandes capitales, en este caso de este triángulo mediático. Los medios de comunicación son ERPE, La Tacunga, Ingapirca, y aquí aparece también una configuración. En el 90 hay una forma de ver digamos, a los actores, y para el 2019 aparece una nueva configuración de actores. Esta configuración de actores es que durante del 90 al 2019 los indígenas, la capa intelectual indígena, empieza a especializarse en términos políticos, alcanzan el poder local, regional, nacional, los medios de comunicación también se transforman y en cuanto a los hallazgos, que es el aspecto de las representaciones heterogéneas,
El racismo de blancos y mestizos se manifiesta todos los días, dice una revista Punto de Vista, que ya no está en circulación, a todas las horas, en los buses, en los mercados. El racismo es algo cotidiano, es parte de la vida. Para los medios de comunicación aparecen los aborígenes, los agitadores e indígenas. Estos tres formas de representar e imaginar a los indígenas aparece en los medios de comunicación. Y también aparece el indígena que está caminando, el indígena que está tomando la plaza, el indígena que está hablando, en fotografías que acompañan, pero presentación del indígena que está en las calles. Las autorrepresentaciones nosotros encontramos escasamente en los medios hegemónicos, encontramos un poco más en los medios populares, sobre todo en Radio La Tacunga. Dicen, nosotros por justas razones hemos estado levantados, pero el gobierno central no ha querido dialogar. Ofrece dialogar, pero nos está acribillando. Esa es la forma de responder el Estado hacia una búsqueda de respuesta desde el Estado. Entonces, nosotros estamos preocupados, el gobierno está fuertemente y denunciamos a la opinión pública que un compañero, Osvaldo Paguay, ha sido muerto porque le ha baleado un militar. Este es textual, el discurso del indígena con sus giros, con sus quiebres en términos de lenguaje. Este es el indígena tal cual como es. Y aquí vemos los símbolos, que es la parte de uno de los aspectos de la investigación. Alfredo, le quedan 2 minutos. Pues bueno, voy a avanzar. La cuestión simbólica política de los indígenas es la existencia de los carteles. ¿Por qué? Porque hasta antes de esto y se mantiene la idea de que el analfabetismo, todo está concentrado en el mundo indígena, el indígena sigue siendo analfabeto. Pero este levantamiento lo que pone en evidencia es la existencia de un nuevo indígena, unos le llaman el neoindígena, que empieza justamente a movilizar, a organizar a la sociedad, al mundo indígena. Indios, indígenas, campesinos son tres conceptos que están situados a lo largo de la historia, que se colocan en ese momento. Pero esos imaginarios son tomados por el indígena. Si me han dicho que soy indio, pues como indio me liberaré. Por ejemplo, es una resignificación. Pero también hay otra resignificación y una autorrepresentación, es que nosotros somos runas, es ser humano. Yo soy quichua, ayukuna, que es decir, que somos varios. Es resignificar y dar nuevos matices a los significados hegemónicos. El racismo ya no está en la vida cotidiana, ahora se pasa al Congreso porque el indígena conquista el Congreso o la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, Ejecutivo, todo eso intenta ser como el nuevo devenir del indígena. Pero aparecerá justamente unas nuevas formas de representar. Eh, Esta capa intelectual indígena ingresa al Estado, captura el Estado, porque el Estado abre una brecha para que ingrese esta capa intelectual y como una forma, como una estrategia de dividir al movimiento indígena. Y la parte que está resaltada es porque en el año 2003, cuando el gobierno de Lucio Gutiérrez llega con el apoyo del movimiento indígena de Pachacuti, los ministerios claves no son designados para los indígenas, sino los otros ministerios, que es una Cancillería y el Ministerio de Agricultura, casi dando una continuidad de que lo indígena sirve para lo otro, para aquello que no es tan complejo, entre comillas. Entonces aquí hay una suerte de reproducir esas imágenes de que el indígena es el empleado o la empleada doméstica es el esclavo, pero ya en un contexto de que el indígena tiene un nuevo momento dentro del Estado. En la época del gobierno post-neoliberal, como le llaman algunos, de 2007 a 2017, Rafael Correa, también hay una construcción del indígena. Entonces ahí leemos indios fracasados, en un momento cuando empieza a reorganizarse el movimiento indígena para hacer un levantamiento contra las leyes que empieza justamente a posicionar este nuevo gobierno popular nacionalista que intenta justamente construir un nuevo Estado. Hay cambios también, hay cambios en la forma de acceder en la... Sí, por favor, ya creo que se me acaba el tiempo. Ya con eso termino. 90 ingresan al Estado en 2019, no pueden ingresar, ese es un cambio. Hay un cambio también en la construcción de la narrativa.
Esta es la autorrepresentación en las calles, pero en las redes sociales 2019, ahí aparece Indios al Páramo y todo lo demás que ustedes pueden en este momento leer en los tweets que están capturados como una muestra de cómo el gobierno colocó la imagen del indio terrorista, del indio vago en 2019, por eso es esa respuesta desde la mujer indígena. Por tanto, el levantamiento indígena es un lugar, un espacio en donde las imágenes, representaciones son de doble cara, revelando las disputas y tensiones entre los actores del campo político. Los indígenas movilizados están pensando a la vez tanto la etnia y la clase, a veces se superpone lo uno o lo otro, pero está en la disputa política. Es un juego de imágenes y representaciones políticas y miméticas. Estado y medios de comunicación diseñan y tizan la cancha de la disputa simbólica en las últimas 3 décadas, disputa desigual en la producción de las imágenes y representaciones. El poder utilizará el discurso del indio violento y terrorista post levantamiento indígena, y les agradezco por el tiempo y disculpas en caso de que me sobrepase del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muy, muy interesante. Eh, Le recuerdo a nuestro público que si tienen preguntas de a nuestros presentadores, que vayan anotándolas en el chat para que vayamos retomándolas y al final podamos irlas realizando. A continuación, vamos a tener la presentación de Diana Flores, eh, quien es, quien estudia el doctorado en la Universidad Católica del Perú y nos va a presentar, el título de su presentación es Continuidades y tensiones en las identidades movilizadas desde Puno en el conflicto político recrudecido desde diciembre 2022. Se van a dar cuenta que las cuatro presentaciones se relacionan mucho entre sí y hay como muchos contrapunteos entre ellas, entonces la discusión está muy, muy interesante entre las cuatro presentaciones. Entonces, bueno, le cedo la voz a... ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Voy a compartir la presentación. Espero que esta vez sí reaccione bien mi pantalla. No sé si la pueden ver. Ah, se ve el PPT, ¿verdad? Sí, sí se ve. Nada más dale como que se vea completa. Perfecto. A ver, un minutito. Ahí Listo, está. ahí estamos. Qué bueno. Bueno, Ah, bueno, gracias. no se ve completa, se ve como A ver, no, entonces ahí no. vamos a cambiar las pantallas. Un minutito. A ver si esta vez sí está bien. ¿Sí? Isaac, ¿me confirma? Ahí está, Perfecto. perfectísimo, sí. Qué bueno, listo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Resulta muy productivo y estimulante para los estudiantes de doctorado tener momentos para compartir nuestros propios dilemas teóricos y metodológicos, así que anticipadamente gracias por los comentarios. Mi presentación se titula Continuidades y tensiones en las identidades movilizadas desde la región Puno, que es una región al sur del país en el Perú, en el conflicto político reciente del que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? En el que tuvimos una gran cantidad de personas criminalizadas y asesinadas. Esto sucedió desde luego desde diciembre de 2002 con mucha más fuerza, pero el conflicto político continúa y de hecho una de las cosas que voy a mostrar en mi presentación es que sigue siendo la región de Puno un escenario políticamente activo en donde se vienen discutiendo y constituyendo distintas acciones colectivas que nos pueden hablar mucho sobre las maneras en que se están repolitizando o resignificando las identidades étnicas en estos contextos. Bueno, para esta mesa me voy a concentrar al principio en el problema de investigación, las preguntas, un poquito del marco teórico y compartirles algunos primeros hallazgos más a modo de preguntas que de conclusiones o algo por el estilo, dado que yo acabo de empezar formalmente el trabajo de campo, aunque sí es bueno mencionar que yo he venido haciéndole seguimiento a las acciones de Puno, de esta región, en el conflicto político, además porque yo soy de la región y también me autoidentifico como Aymara y fui parte del proceso también como activista. Bueno, sobre mi problema de investigación, a mí lo que me preocupa comprender es un poco las identidades y la acción colectiva que surgen en territorios con mayoritaria autoidentificación étnica indígena
pero específicamente en el contexto de democracias liberales o concentradas al menos discursivamente, en los procesos electorales, pero también en territorios con alta presión de economías neoextractivistas, ¿no? Tanto desde las legales como desde economías ilegales. Esto supone una discusión sobre cómo se construye lo indio o lo indígena respecto al Estado-nación, cómo es que se instauró el régimen democrático en América Latina y cuáles son las discusiones o resignificaciones contemporáneas que se hacen en esos territorios sobre lo que se le puede pedir o esperar o no de la democracia, ¿no? Yo sostengo en mi problema de investigación que esto está necesariamente anclado a las demandas económicas hacia la democracia. No son aspectos variables aisladas, sino más bien hay una discusión que siempre tienen que combinar política y democracia o democracia y economía respecto a la redistribución del Estado, al rol redistribuidor del Estado, a la participación de los actores en el mercado, pero también a lógicas no mercantiles en la utilización y en la propia percepción de la naturaleza. Esto me lleva a pensar que, a ver un segundito, que en mi caso de estudio es, como les decía, la región de Puno como un caso emblemático, tanto desde la periferia geográfica como desde la periferia ideológica, porque es una región que, como vamos a conocer un poquito más adelante, hay una persistencia de la autoidentificación étnica quechua y aymara, pero también unas dinámicas muy complejas y estrategias bastante complicadas sobre cómo relacionarte con el Estado y con el mercado. Respecto a la elaboración de lo indígena, me gustaría decir que estoy pensando en nuestros estados como independientes, pero también anclados a sociedades coloniales, en donde la democracia también se impuso de alguna forma como el mejor modelo frente a cualquier tipo de autoritarismo, y eso supuso que, por ejemplo, algunos roles de redistribución sean desestimados, y en donde lo indígena se construye como una categoría aglutinante de distintas identidades, pero al mismo tiempo residual a veces a la forma hegemónica de pensar la ciudadanía más blanca o más mestiza, sobre lo que discutía justamente el colega en la presentación previa. Sobre las demandas redistributivas, me gustaría mencionar que también estamos en un territorio con una alta conflictividad socioambiental, en donde estos conflictos también han supuesto la exacerbación del racismo, pero también mucha la revitalización de las identidades étnicas, ¿no? Y donde, como vamos a ver más adelante, nos vamos a preguntar si acaso también están suponiendo un giro ecoterritorial sobre los territorios y cómo se construyen las demandas en estos contextos. Brevemente presentar a Puno. Bueno, Puno, decíamos, es emblemático porque es un territorio históricamente movilizado en clave étnica frente al Estado-Nación. Ha sido incluso considerado un caso excepcional de movimiento subnacional en momentos en los cuales no teníamos un movimiento nacional como sí pasó en Bolivia y en Ecuador. Se ubica, como se muestra el mapa, en la frontera con Bolivia, en la parte de abajo. Son más de 24 horas que tuvieras que trasladarte de forma terrestre desde la capital de Lima. Y esto también ha supuesto que sea una región con una complejidad de dinámicas políticas y económicas que, como vamos a ver más adelante, se reflejan en la movilización. Sin embargo, me gustaría resaltar que sí es una región que a lo largo de la historia ha sido calificada de las regiones más indias del país y que hoy en día también lo es, ¿no? Porque tiene más del 90% de nuestra población se autoidentifica como quechua y aymara, donde el 20% tiene concesiones del territorio, concesiones a actividades mineras, tiene importantes reservas de litio que están generando alta expectativa, pero también donde, a pesar de esto, la mayor parte, más del 50% de la economía local en realidad se sostiene por el comercio, los servicios y la agricultura. Y los actores campesinos siguen siendo actores vigentes en nuestra dinámica local, ¿no? Y desde luego también me gustaría mencionar que Sucrita también un caso emblemático de estudio por el crecimiento económico tan fuerte de Juliaca y de Ilave, que son dos polos quechuas y aymaras dentro de la región, ¿no? Muy bien, tal vez mencionar brevemente que estoy estudiando esto a razón del reciente conflicto, también llamado estallido social, que sucedió en el país, en donde justamente la región de Puno fue una de las, o considerada de las más movilizadas, porque tuvo hasta 90 días como una movilización, ¿no? Según el registro que hizo la Universidad Católica, y esto sucedió, se detonaron estas movilizaciones a nivel nacional a razón de la salida de Pedro Castillo, el expresidente, y del ingreso y de que asumiera el cargo Dina Boluarte, a pesar que ella se había comprometido también en la región Puno a negarse a hacer esta sucesión de cargos si es que acaso él lo vacara, ¿no? En este contexto, una frase de hecho icónica para reconocer por qué Puno se vuelve tan emblemático y también, como decía la presentación anterior, se vuelve un centro de estigma,
y también eso va a influir en la manera en que se autorrepresenta, es que en algún discurso de la persona en funciones de la presidencia, Dina Boluarte, ya llega a decir que Puno no es el Perú para tratar de desestimar las movilizaciones que se realizaron desde nuestra región. Muy bien, entonces, ¿cuál es mi pregunta de investigación para no excederme? Es ¿qué rupturas, continuidades o tensiones podemos presenciar en estas identidades de Puno, que es un departamento mayoritariamente autificado como quechua y aymara, en la participación en el conflicto político? Esto implica preguntarnos cómo se entiende la democracia, el ejercicio de la democracia y la representación desde los actores territorializados, pero también qué marcos de referencia sobre la redistribución del bienestar económico y en el trasfondo de ambas cosas, los modos de relación con la naturaleza constituyen estas identidades. Por eso nuestro objetivo es comprender esta participación y nuestro marco teórico, desde luego orientativo, porque vamos a hacer un trabajo etnográfico que probablemente ayude o haga que nuestras categorías se vean trastocadas, pero de forma inicial nos parece interesante trabajar estos tres, ¿no? La economía moral, la democracia como un régimen social y el territorio. La noción de economía moral porque nos puede aproximar justamente a los consensos que sostienen los discursos, las prácticas cotidianas y las identidades que le van a dar forma a las identidades políticas surgidas sobre estos valores que se consideran válidos para las estrategias económicas de los actores en el territorio. La democracia como régimen social nos parecía indispensable porque es imposible entender los discursos de los actores movilizados solo pensando en la democracia como sistema político o como una forma de elección de gobernantes, y más bien necesitamos entenderlo desde los valores que sostienen o rigen la vida social, ¿no? Y en ese sentido también estamos acuñando en el marco teórico una noción de democracia neoliberal en la cual la democracia está acompañado con un programa de desarrollo neoliberal que te da a entender que así como en el mercado se supone que las mejores opciones van a resultar producto de la competencia para los servicios, bienes y servicios económicos, también en el mercado electoral debería supuestamente, consecuentemente, lograrse las mejores opciones, ¿no? Entonces, también nos parecía un marco teórico importante para discutir las propuestas y las críticas de los actores movilizados. Y finalmente el territorio, porque nos permite justamente rastrear estos conceptos un poco más abstractos y ver cómo persisten, se adaptan o tal vez se resisten a estas hegemonías o estos patrones desde las prácticas más locales, ¿no? Nuestra estrategia metodológica es un estudio de caso etnográfico. Nos vamos a concentrar en los repertorios de acción colectiva. Es un concepto que estamos trabajando para la investigación, que incluye no solo las acciones contenciosas que generalmente hemos visto, ¿no? El repertorio de confrontación, sino también las acciones deliberativas que han sido centrales en este proceso de movilización, como asambleas y reuniones, y también las acciones rituales y simbólicas que continúan hoy en día realizándose en varias regiones del país y especialmente en Puno como homenajes y conmemoraciones, ¿no? De hecho, nosotros nos encontramos en esta primera etapa de observación participante, asistiendo a reuniones, conmemoraciones, movilizaciones que siguen realizándose en la región. Bueno, aquí un poco el ejemplo de algunas actividades que se vienen cubriendo. La observación participante, también se planea hacer algunas entrevistas, el registro de documentos y algunos talleres participativos bajo el enfoque de educación popular para poder discutir las primeras hipótesis que resulten. Bueno, y me voy a concentrar ahora en los primeros hallazgos, creo que nos quedan como 5 minutos. Bueno, me parecía importante señalar que nosotros para empezar a comprender estas identidades y complejizarlas, necesitamos comprender cómo es que se ha dado esta participación. Y sostenemos que se ha dado en principio una participación diversa respecto a los tipos de actores, las modalidades y las temporalidades usadas, ¿no? Han habido actores rurales, urbanos, jóvenes, actores económicos, tanto formales como informales, y no solamente hemos tenido los actores tradicionalmente movilizados como sindicatos o federaciones campesinas, sino también hemos tenido actores novedosos, económicos y locales como agencias de turismo, colectivos juveniles, colectivos culturales, colectivos de baile y de danza, por ejemplo, ¿no? Y también ha habido distintas modalidades, aunque hay que resaltar que la central han sido los autoconvocados y las organizaciones sociales se sumaron después. Por otro lado, hemos tenido más de 90 días con movilizaciones y acciones colectivas sin una dirección centralizada, en donde si bien hubieron algunas instancias de coordinación al inicio como comités de luchas, en realidad la mayor parte de la convocatoria se ha sostenido
por el impulso familiar, barrial y no necesariamente anclado a una organización de las personas que participaron de estas acciones, ¿no? Y donde sí fue central, sin embargo, las asambleas de los mercados y en el caso de la zona urbana, que cuando los mercados paralizaron, otros actores se vieron convocados también a paralizar, y las asambleas de los espacios rurales, ¿no? Es decir, en las comunidades campesinas se convocaron, algunas decidieron no participar, pero lo que sí podemos afirmar por las entrevistas y el seguimiento hecho es que aunque muchas decidieron no participar, muchas sí discutieron el tema, ¿no? Y en realidad hubo una representación orgánica bastante fuerte de provincias y distritos. De hecho, se han registrado actividades en todas las provincias de la región. Y finalmente también es una participación sostenida, mucho más tiempo que en otras regiones del país, a pesar del alto impacto social, la mayor cantidad de personas asesinadas por el gobierno vienen de nuestra región, pero también el impacto económico, ¿no? En donde sí pareciera resultar paradójico que actores económicos como comerciantes de mercados hayan sido los mismos que decidieran, sin embargo, continuar las acciones de paralización viéndose perjudicados, donde hay otras demandas o aspiraciones políticas que influyeron en esta decisión, ¿no? Que incluso, insisto, pareciera que a corto plazo y de hecho a mediano plazo también les ha perjudicado. Queremos mencionar también que una cosa que sí observamos de entrada es que hay una continuidad y vigencia de la identidad étnica en resistencia a un patrón colonial de poder, tanto a nivel de los actores, es decir, tenemos actores campesinos, rurales, indígenas y autoidentificados como tal, pero también respecto a las agendas, ¿no? O sea, aquí tenemos agendas más tradicionales respecto a la valoración del trabajo del campo, respecto a la autoridad que se debe tener sobre la propiedad de la tierra colectiva. De hecho, muchas asambleas comunales sí han seguido discutiendo por un buen tiempo la situación política del país. Y uno de los espacios que me parece interesante que ha surgido en este momento, que ya había surgido antes, pero que se ha fortalecido, es, por ejemplo, el Consejo de Autoridades Originarias que tiene mayor presencia todavía en este periodo, ¿no? Estamos hablando entonces de un momento de revitalización de la identidad quechua aymara como una fuente de diferenciación política, ¿no? Que de hecho eso constituyen las identidades, en algunos momentos incluso planteándose de forma antagónica, lo que habría que seguir discutiéndose, pero en cualquier caso lo que estamos hablando es que es un posicionamiento de partida, pero que no, aparentemente no es suficiente para explicar lo que está pasando en estas identidades y que más bien sí se están transformando un poco las estrategias de relación con el Estado-Nación y el régimen político, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me parecía interesante explorar en adelante es, por ejemplo, cómo se está pensando la representación, ¿sí? Anclada a los procesos políticos electorales o más bien a los comunitarios, y de hecho yo menciono en mi trabajo que hay ciertas tensiones sobre cuál de los dos tipos de representación priorizar, ¿no? Y también sobre cuánto exigirle al gobierno central efectivamente la cobertura de derechos sociales o más bien fortalecer mayores márgenes de autonomía en la satisfacción de estas necesidades, ¿no? Todo está anclado a la idea de qué esperar de la democracia, ¿no? ¿Qué realmente esperar en este momento? Más aún cuando la persona que fue elegida no se respetó aparentemente los resultados porque mucha de la población local considera que se maltrató fuertemente a una persona elegida por el voto popular, ¿no? Y mi última lámina, me gustaría mencionar que esto también está llevando a una discusión sobre las demandas económicas hacia la democracia, ¿no? Estamos hablando de que el mercado acaso pareciera volverse un espacio de potencial realización de derechos y una estrategia para enfrentar el racismo, en donde lo que no puedes conseguir mediante la vía de representación liberal, porque al parecer el reconocimiento formal ni siquiera se respetó, hubo mucha estigmatización y racismo en el conflicto, pero que incluso si pasara es insuficiente y donde el mercado pareciera abrir la posibilidad de alcanzar no solo mejores niveles de vida, sino también lugares de realización política y de respeto que en una sociedad estamental no se viene respetando, ¿no? Y esto está suponiendo en este momento un debate muy fuerte sobre distintas posiciones, sobre cómo relacionarte o qué se considera legítimo de explotar en la naturaleza, ¿no? Y entonces tienes organizaciones que cuestionan más la actividad minera, por ejemplo, formal e informal y sus consecuencias, pero también tienes organizaciones o posturas en realidad que apelan más por la explotación de los recursos e industrialización de manera directa, ¿no? Y todas estas posturas, vale mencionar, que es una cosa que también estamos trabajando, no son necesariamente en este momento tensiones que eclosionen el proceso colectivo, sino que de alguna forma están siendo productivas en el debate local. Bueno, entonces para no excederme en tiempo, creo que voy en 16 minutos. Muchas gracias por su atención. Este es un trabajo que continúa realizándose
Y cierro como una fotografía de una de las, la mamá me parece de Yamilet, que es una de las muchachas asesinadas en Juliaca en el contexto de las movilizaciones, en una de las conmemoraciones que se realizó en enero de este año. Gracias. Gracias, Diana. Muy interesante la presentación. Mil gracias. Eh, pues bueno, como ven en el chat, Catherine ya nos hizo favor de, insistir y incitarlos a que nos pongan sus preguntas a las muy interesantes presentaciones que llevamos. Entonces, pues bueno, ahora vamos con la presentación de Jorge Díaz Londoño, también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador. Eh, y la presentación de Jorge se titula Pluralidad de justicias en zonas de colonización, procesos agenciados y formación del Estado eh, colombiano. Eh, y bueno, Jorge, eh, te doy la palabra para que tengamos tiempo también de conversar entre nosotros. Bueno, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a Alfredo, Diana, que me han precedido en la palabra. También, pues, señalar la gratitud por este espacio, que me parece que es un espacio muy interesante de trabajo para poder presentar los hallazgos, los avances que tenemos en el momento durante el desarrollo de la investigación doctoral. Bueno, en el caso particular que voy a presentar es una parte más acotada de la investigación doctoral, no es la pregunta central de la investigación, pero que sí es una subpregunta que para mí tenía mucho sentido y mucho significado sobre los resultados a los que fui llegando durante la investigación. Esta pregunta se basa en cómo las contiendas por la tierra de la década de 1980 influyeron sobre las formas de regulación de las relaciones sociales y la vida comunitaria en los territorios de los llanos del Yarí, el Medio y Bajo Caguán, el Cararé y Puerto Boyacá. Como lo señalaba el título de la presentación, yo estaba interesado en entender muy bien la pluralidad de justicias en zonas de colonización. Y para poder comprender esa pluralidad de justicias, analicé las contiendas por la tierra. Entonces quiero mirar cómo un conjunto de organizaciones, de grupos de comunidades campesinas comenzaron a luchar por la tierra y por qué se fueron configurando formas muy distintas de procesar los conflictos, de generar sanciones y generar mecanismos de resolución de conflictos. Bueno, yo tengo 4 casos de estudio. Los casos de estudio están ubicados en zonas de colonización en el periodo 1950-1990. En el mapa las podemos ver que son las color lila. Las zonas que están con color lila son las zonas de colonización del 50 y el 90. Los 2 primeros casos que yo analizo es el Cararé y Puerto Boyacá. En el Cararé tenemos una asociación campesina que se llama Asociación de Trabajadores Campesinos del Cararé y en Puerto Boyacá, muy cerquita, tenemos una organización paramilitar que se llama Autodefensas Paramilitares de Puerto Boyacá. En el sur del país tenemos los otros 2 casos, los llanos del Yarí y el Medio y Bajo Caguán. En los llanos del Yarí tenemos una comunidad, una organización campesina que son las juntas de acción comunal y en el Medio y Bajo Caguán tenemos una organización guerrillera que se llama las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En ese sentido, estamos hablando de 4 casos de estudio. Estos casos de estudio están ubicados en zonas de colonización muy recientes, es decir, 1950-1990, serían procesos de colonización los últimos que se dieron en Colombia, pero también hay que mirar que estos procesos de colonización hay una presencia diferenciada del Estado en Colombia, como lo plantea un autor que se llama Fernán González. En las zonas de colonización hay más conflictos entre poderes locales, es decir, organizaciones campesinas, organizaciones paramilitares o guerrilleras y élites estatales. Y estas zonas, sí, son las que yo quiero
comprender porque hay otras regiones del país, como la región cafetera, que es esta negrita, o la región de Cundinamarca y Bogotá, o las capitales del país, donde el Estado tiene mucha fuerza, tiene mucha fortaleza, y las organizaciones campesinas y otro tipo de organizaciones tienen un poder más acotado. En este sentido, voy a sacar por acá. Eh, en este sentido, cuando empecé mi trabajo de campo, indagaba mucho por cómo se habían presentado en los 4 casos de estudio las contiendas por la tierra. Y a partir de este trabajo, identificado que para las organizaciones campesinas y para las organizaciones de colonos, la tierra permitía habitar, convivir y apropiarse socioculturalmente del territorio. Es decir, el territorio era un territorio vivido y habitado. Y para ellos era social y culturalmente un elemento fundamental en su trayectoria y su historia de vida. La tierra es una fuente de producción económica y extracción de recursos naturales. Y en los casos de estudio que son zonas rurales, era la principal forma de producción económica de estas comunidades. La tierra también posibilita una acumulación de más recursos, de más capital económico, de propiedad rural y de poder. Es decir, no solo permitía que cada familia tuviera su parcela, sino que también permitía acumular otros recursos a través de vincularse con productos en el mercado, pero también al poder acumular tierra o también poder generar procesos de distinción a nivel local. Pero en la década de 1980, que es la década que yo trabajo, se presentó algo fundamental. Es que la lucha por la tierra se transformó en una lucha por el control de territorios geoestratégicos. Los 4 casos de estudio que yo trabajo, si bien están en la periferia, si bien son zonas de colonización, están ubicados muy cerca a regiones como la región cafetera y Cundinamarca, que son económica, política y militarmente muy relevantes para las élites nacionales. Y quienes empezaron a ejercer control territorial no solo eran las comunidades campesinas y las organizaciones de colonos, sino que empezaron a entrar muy fuertemente organizaciones guerrilleras y organizaciones paramilitares, quienes no solo controlaban el territorio, sino que también requerían algún tipo de gestión de poblaciones, es decir, regular la vida comunitaria, resolver conflictos y también generar un tipo de sanciones para las comunidades. Por lo tanto, yo me empecé a dar cuenta que lo que estaba analizando eran relaciones sociales fundamentalmente orientadas al poder local. Pero ese poder local en la década de los 80 se volvió un conflicto más agudo todavía debido a que en 1984 se presentó la descentralización político-administrativa, es decir, recursos del Estado central se empezaron a trasladar a territorios y esos territorios estaban siendo no controlados por el Estado, sino por otros actores. Y por el otro lado, en 1988 se presentó la primera elección popular de alcaldes. Por lo tanto, ese poder local ya no era tan local, sino que era geoestratégico en términos militares, en términos sociales, pero también en términos económicos y políticos. El marco conceptual que yo utilizo, pues me baso principalmente en la sociología relacional del Estado y la sociología histórica comparada. Utilizo a una de las autores mexicanas del COSME, a Vivian Braches Márquez. A mí me interesa mucho sus estudios sobre los procesos transaccionales de la formación del Estado y la sociedad en América Latina, y especialmente pues me centro para esta ponencia en que los Estados se encuentran continuamente ocupados en crear, inculcar reglas de dominación, pero sus esfuerzos se enfrentan a resistencias de diversos actores de la sociedad que buscan renegociarla por medio de las contiendas. En Joel Mitad, yo encuentro que él me brinda muchos aportes para analizar las prácticas estatales, es decir, cómo puedo mirar el Estado en la práctica, cómo lo puedo analizar en los territorios, y especialmente en esos espacios de encuentro entre funcionarios estatales y grupos locales poderosos, por ejemplo, en la implementación de las políticas de tierras o en la reforma agraria. Con Tilly, Tarro y McAdam, pues especialmente el análisis de la dinámica de la contienda política y toda su caja de herramientas que tenemos para analizar no solo los movimientos sociales, sino también las revueltas, las revoluciones, etc. Y como
Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García, principalmente la invitación que ellos nos hacen a analizar el pluralismo jurídico en Colombia y una crítica de la reducción del derecho al derecho estatal. Vamos a mirar que hay otras formas de ejercer justicia y que las podemos ver en estos territorios. El diseño metodológico tiene tres partes muy concatenadas. La primera, yo empecé con una reconstrucción histórica de los procesos de colonización de 1950 a 1980. La segunda parte fue un análisis de las contiendas por la tierra durante la década de 1980, los procesos de movilización, desmovilización, contramovilización y los procesos de cambio de escala. Me fundamenté mucho en los aportes de Till y Tarro McAdams. Y el tercer aspecto es fundamental en la investigación, que es una comparación sistemática de los cuatro casos de estudio. La comparación me permite investigar patrones de semejanza, de diferencia y de variación en los procesos analizados. Me permite explicar cómo sucede un proceso determinado que se encuentra en el conjunto de casos estudiados y es útil para poner a prueba, mejorar y refinar el marco conceptual. Esta metodología comparativa me permite dialogar mucho entre los conceptos y la realidad empírica que estaba analizando. En este sentido, voy a empezar con los dos primeros casos, que son los casos donde habían grupos armados fuertes. En el Medio y Bajo Caguán tenemos que la guerrilla de las FARC pasó de una autoprotección armada de parcelas durante la década de los 60 a la configuración de retaguardias estratégicas. Es decir, de un grupo guerrillero muy pequeño en los 60 pasamos a un gran ejército nacional que tiene una retaguardia estratégica en el Medio y Bajo Caguán. En cambio, en Puerto Boyacá tenemos que en los años 80 se presentaron las autodefensas, un grupo paramilitar en Puerto Boyacá, que configuraron un ejército privado en contra de las guerrillas para la protección de tierras, bienes y territorios de ganaderos, narcotraficantes, terratenientes y políticos. En ambos casos hubo una orientación la contienda se orientó al control militar del territorio. En ambos casos hubo incremento de acciones bélicas, de combatientes, de armamento, de retenes y de vigilancias, pero sí hubo unas diferencias importantes entre los dos. En el Medio y Bajo Caguán, el control armado de la región, las FARC lograron un control armado de la región y del narcotráfico, y confrontaron principalmente con terratenientes y políticos, y hicieron algunos asesinatos selectivos. En tanto que en Puerto Boyacá, las autodefensas lograron tener un control mediante un patrullaje conjunto con las fuerzas militares, es decir, alianzas entre militares y fuerzas paramilitares. Hubo un desplazamiento forzado, masacres y despojo de tierras. Allí no solo era controlar el territorio, sino mantenerlo bajo sectores afines al proyecto que las autodefensas promovían y confrontaron principalmente con campesinos y sectores. Por lo tanto, estamos viendo dos grupos que eran antagónicos entre ellos. Pero bueno, yo quería mirar era cómo hacían la regulación de los conflictos, cómo eran las formas de justicia que se presentaban en cada uno de ellos. Entonces, en las FARC yo encontré que ellos en la década de los 80 promovieron manuales de convivencia y verificaban su cumplimiento. Practicaron la justicia guerrillera con castigos y recompensas establecidas. En el caso de ellos, permitían la participación de las juntas de acción comunal bajo vigilancia de un poder armado. Es decir, el poder armado siempre estaba en una posición de superioridad. Y las decisiones sobre los conflictos complejos las tomaba el comandante de frente, mientras que en los otros casos las comunidades podían tomar decisiones. En el caso de las autodefensas, sucedió lo siguiente, es que ellos combinaron un estricto control territorial y generaron una estabilidad red de informantes, de vigilantes por toda la zona. A través de las masacres y ajusticiamientos generaron miedo y terror generalizado y buscaron un repoblamiento de territorios con sectores afines. Y también se presentó que los conflictos eran asumidos por el comandante paramilitar sin procedimientos estandarizados. En este caso, el tema del terror y el miedo era un papel muy importante para generar un control del territorio. Las FARC, al fin y al cabo, lograron tener un control de una retaguardia estratégica de una zona muy particular del país, pero como parte de un proyecto nacional, que era un plan estratégico para la toma del Estado por la vía armada, presionar al Estado para el desarrollo de acuerdos de paz y el reconocimiento como organización beligerante. Es decir, si yo tenía un caso muy particular, este caso particular se enganchaba con una estrategia nacional de la guerrilla. Y en el caso de los paramilitares,
El control militar se hizo como parte de una lucha antisubversiva para vincular la región a una economía agroindustrial, ganadera extensiva y extractivista local, y también para generar espacios gobernables para el Estado. Es decir, era vincular estos territorios a una economía capitalista transnacional y para que el Estado pudiera funcionar en medio de una alianza entre políticos y militares y paramilitares. Ahora bien, luego pasaba a analizar los casos donde tenía comunidades campesinas fuertes, los llanos del Yarí y el Cararé. En los llanos del Yarí, las juntas de acción comunal fortalecieron la organización campesina para gestionar el proceso de colonización, la producción local y la vida comunitaria entre 1950 y 1980. Pero en el Cararé, la Asociación de Trabajadores Campesinos impulsó la organización comunitaria para enfrentar la violencia de todos los actores armados y producir en estas tierras sin ser desplazados ni asesinados. Es decir, surgió como respuesta a la guerra, al conflicto armado interno. En ambos casos, ninguno se orientó a un control militar del territorio, sino que la contienda se orientó a la defensa de su propio territorio, a promover una reforma agraria y el respeto a los derechos humanos. Y emplearon estrategias como la movilización social local permanente, asambleas, marchas, paros, articulación con otras organizaciones. Pero se presentaron estas diferencias. Mientras que en los llanos del Yarí ganaron influencia en el territorio mediante un tejido social muy activo, ellos tuvieron que entrar en negociación con guerrillas y funcionarios estatales. Es decir, podían tener cierta margen de maniobra, pero en la medida en que negociaban con otros actores. Y esa negociación se permitía era al tener una organización muy fuerte. En el Cararé, por el contrario, de entrada decidieron luchar por la autodeterminación y autogestión del territorio, a través del liderazgo carismático de sus dirigentes, la participación y la solidaridad comunitaria. ¿Cómo fue la regulación entre ellos y qué formas de justicia implementaron? En los llanos del Yarí, las juntas de acción comunal construyeron participativamente reglas de convivencia. Tramitaron los conflictos a través del comité de conciliación, pero ellos tenían que recurrir a la guerrilla frente a incumplimiento de los acuerdos. Y en otros casos se acudía a la justicia ordinaria. Es decir, que allí se presentaba una relación entre una justicia campesina muy fuerte, pero también había una influencia de la guerrilla y de la justicia ordinaria. En cambio, en la ATCC, en el Cararé, crearon normas de convivencia y procedimientos de resolución no violenta de conflictos. La mediación comunitaria se convirtió en la práctica fundamental de la justicia campesina y esto tuvo un alto costo en vidas. Pero allí la propia comunidad y la asociación eran las garantes de los acuerdos establecidos. En este sentido, ellos tuvieron proyectos políticos distintos. Mientras que en los llanos del Yarí, la agencia campesina desembocó en relaciones híbridas y negociaciones estratégicas con otros agentes poderosos que les permitieran concretar la gestión de la vida comunitaria y la economía campesina. En cambio, en la TTC tenemos una transición de una resistencia a una autonomía comunitaria que se orientó a la autogestión del desarrollo local y la resolución de sus propios problemas. Y aquí tenemos la primera como conclusión del trabajo. Uno es que el poder de las organizaciones campesinas se sustentó en la creación de redes de comunicación, participación activa, solidaridad, diálogo franco, negociación y gestión con múltiples sectores de la sociedad. Ellos disputaron en escenarios asimétricos de poder, es decir, lo hicieron de manera diferente a los grupos armados y al Estado, pero tuvieron resultados divergentes. Si bien en los llanos del Yarí tenemos unas relaciones negociadas con mucho margen de maniobra, y en la ATTC, en el Cararé, tenemos una autonomía, ¿sí? Si vemos los casos donde los grupos armados fueron muy fuertes, encontramos que en el Medio y Bajo Caguán la comunidad campesina estuvo subordinada al poder de las guerrillas. Y en donde estaban los grupos paramilitares, ellos desestructuraron, deshabilitaron y casi que exterminaron a las comunidades campesinas. Encontramos que las comunidades campesinas tuvieron un poder local, no se expandió y fueron menores. En cambio, el poder que tuvieron los grupos de la guerrilla y de los paramilitares en los 80 y los 90 sí tuvo un cambio de escala en el conflicto a nivel regional y a nivel nacional. Pero a pesar de ello, yo concluyo que cuando entramos a analizar esta heterogeneidad de regulaciones, considero que vamos más allá de una pluralidad de justicias, sino que expresan luchas por concretar proyectos políticos en cada territorio.
¿sí? No solo los proyectos estatales, sino también proyectos de los grupos armados, y yo estaría sustentando que también de las organizaciones y grupos campesinos. Pero estos proyectos políticos tenían una capacidad para regular la producción económica, qué se producía, cómo se producía y cómo se distribuía esa producción, y la tenencia de la propiedad de la tierra. ¿Sí? Por lo tanto, concuerdo con Groucho Márquez que se trata de reglas de dominación y que estas reglas de dominación se construyen, reproducen o transforman mediante las contiendas, y esto distribuye desigualmente el poder y los recursos a nivel regional. Y concuerdo con Joel Mittal que el estudio de esta heterogeneidad de regulaciones me permite comprender mejor los procesos de formación del Estado desde los márgenes territoriales, es decir, en el marco de relaciones entre comunidades campesinas con grupos armados y con funcionarios del Estado. Pero algo que resalto pues, de Aullero es que estas son formas que tienen muchas zonas grises, es decir, no son reglas fijas y que aplican como para todos, sino que donde hubo un grupo, por ejemplo, un grupo guerrillero fuerte, ese grupo guerrillero tenía una relación contenciosa con el Estado y con comunidades campesinas. Y de igual forma, las comunidades campesinas estaban en relaciones que también eran relaciones con muchas de estas zonas híbridas. Y bueno, yo creo que hasta allí para, por el tiempo, poder continuar más bien en el tema de las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, además la articulación de ese marco conceptual. Eh, y pues bueno, vamos a dar pie a la siguiente, a la última presentación en realidad, la de María Paz Sagredo, del Colegio de México. María Paz nos va a presentar a continuación avances de su investigación que se titula Procesos de diferenciación interna del campesinado en la región de Coquimbo, en Chile. Y antes de que empiece María Paz, solo recordarles que el chat sigue abierto para sus preguntas. Y pues bueno, adelante María Paz. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Gracias a todos y todas por sus ponencias. Me alegra mucho poder estar compartiendo los avances de nuestros proyectos con otros compañeros y compañeras. Esta ponencia, igual que la de Jorge, es una parte de mi proyecto de tesis y algunos hallazgos preliminares sobre este tema. Se inserta en un proyecto más grande que aborda la interacción entre el Estado y organizaciones campesinas en el marco de políticas de desarrollo agropecuario en Chile, y en la que estoy abordando tres dimensiones principales. Por una parte, el acceso y la gestión de recursos naturales. Segundo, el acceso y también la gestión de políticas públicas, de recursos y de fondos públicos. Y una tercera dimensión que tiene que ver más con la identidad cultural y política, que es lo que voy a abordar aquí. Mi zona de estudio es la región de Coquimbo en Chile, que se encuentra a unos 300 kilómetros al norte de Santiago. Es una región que se divide en 3 provincias y 15 comunas, la mayoría de las cuales están clasificadas según la categoría del Ministerio de Agricultura como rurales, y con un clima semiárido. Es una zona donde la actividad principal es la minería, pero que convive con una creciente expansión de la agroindustria y también con la pequeña agricultura y ganadería caprina que ha estado presente históricamente. Es un caso que me llamó la atención también por su alta presencia de organizaciones campesinas que se autodenominan y se autorreconocen como campesinas, a diferencia de otras regiones del país que son más predominantemente agrícolas y que estuvieron muy marcadas por la estructura sendal. Entonces no existe tanta organización política. En Coquimbo, en cambio, existe un consejo campesino que agrupa buena parte de las organizaciones campesinas, que funciona hace casi 20 años, que es un organismo de representación frente a las autoridades estatales y que entre sus principales logros tiene la elaboración de una política regional de desarrollo rural propia, que fue aprobada y que ya se encuentra en ejecución con apoyo del gobierno regional.
Y otro antecedente muy relevante es que una zona que está experimentando una sequía hace muchísimos años, muchos problemas de escasez hídrica que se han traducido en que en zonas se han quedado sin agua tanto para el consumo humano como para el riego y para los animales, que es fundamental para la actividad campesina. Entonces, la ponencia abordó un tema que fue un resultado emergente del trabajo de campo y que por ende yo no tenía muy trabajado ni en términos de antecedentes eh, ni teóricamente, que tiene que ver con los procesos y categorías que han contribuido a la diferenciación interna de los grupos campesinos en Coquimbo y cómo estos se insertan en un contexto económico, social, político y ambiental más amplio y más específicamente analizar el rol que cumplen los lineamientos y acciones estatales respecto al reconocimiento político y la distribución de recursos en incentivar el surgimiento de nuevas categorías y esta diferenciación interna de grupos tradicionalmente asociados a lo campesino. Como marco teórico tomo varias ideas de la antropología del desarrollo y la economía política eh, que parten de la base de que la cultura y la identidad no son características naturales o estáticas, sino que podemos concebirlas más como un proceso de producción vinculado también a desigualdades estructurales y como un proceso constantemente en negociación y disputa. Y aquí también tomo el trabajo de una antropóloga colombiana, Maite Ye, que habla de la categoría campesino como una categoría de acción política que ayuda a configurar estas diferenciaciones internas y externas y sirve también para mediar la relación de la población con la estatalidad. El punto común, digamos, de todas de estas concepciones es que las distinciones culturales son un producto de procesos y relaciones de poder entre actores en un momento y en un lugar específico. La metodología es principalmente cualitativa, revisión de documentos, entrevistas, observaciones, participación en eventos públicos. Principalmente lo desarrollé durante el segundo semestre del año 2023 y trabajé en 7 comunas de la región, urbanas y rurales, y de las 3 provincias que la componen. Entonces, antes de entrar en la diferenciación interna, quería como mencionar brevemente un poco cuáles son los procesos que también generan el surgimiento de esta identidad campesina específica en la región de Coquimbo, que se ha traducido en una acción política específica y que se relacionan sobre todo con la expansión de la agroindustria, el aumento de las parcelas de agrado y pérdida de tierras agrícolas, que conlleva también la llegada de nuevos habitantes a las zonas rurales provenientes de las ciudades, y las políticas públicas que se han implementado desde los 90 en adelante para la agricultura familiar campesina y que han fomentado sobre todo esta idea de el campesino como una réplica a pequeña escala de la producción agroindustrial, o sea, replicar el modelo de producción agroindustrial y de exportación en los pequeños productores y que ha generado en el fondo rechazo desde estas mismas organizaciones campesinas. Entonces ha generado el surgimiento de un discurso propio de la región que se distancia de lo que se considera la política pública como agricultor familiar y que se contrapone a estos actores externos que antes mencionaba y resalta aspectos como la permanencia en las localidades rurales, la multiactividad y no solo la producción de un solo producto o una sola actividad, y la orientación a la subsistencia y no necesariamente a la exportación y al lucro. Y esto se ha traducido también en demandas políticas que buscan el resguardo de esta identidad y el apoyo estatal frente a las distintas amenazas como la sequía y la expansión de la minería, de la agroindustria y de también la industria inmobiliaria en la zona. En ese contexto, como les decía, un tema emergente del trabajo de campo fue la diferenciación interna de este grupo bastante consolidado de organizaciones campesinas en 2 ámbitos que voy a abordar. Uno es una distinción entre quienes son crianceros caprinos y agricultores, y la segunda distinción entre indígenas y no indígenas. Respecto al primer ámbito, algunos elementos importantes del contexto es que entre quienes se autorreconocen como campesinos
En la región de Coquimbo la principal actividad es la producción de cabra, o sea, el ser criancero a pequeña escala. Es un grupo también con un alto nivel de organización, o sea, existen agrupaciones de crianceros a nivel de localidad, de comuna, de provincia, de región, y están muy articulados entre ellos. Y sobre todo muy articulados en su relación con las autoridades políticas. Es un grupo que se caracteriza también por la producción tradicional extensiva y prácticas de transhumancia desde hace siglos. Y esta es una actividad también que ha estado muy amenazada por la sequía y la escasez hídrica, lo que ha implicado una fuerte disminución de la cantidad de cabezas de ganado y de las ganancias también que se pueden generar a partir de esta actividad. En este contexto, ¿cuál ha sido el discurso estatal sobre la ganadería caprina en la región, sobre todo desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que es el organismo que trabaja con los pequeños productores? Se ha hecho un diagnóstico de que es una actividad de baja productividad, que mantiene a los crianceros y crianceras en situación de pobreza, que tiene impactos ambientales en la erosión y la degradación de los suelos, y que por ende se debe intentar reemplazar por un tipo de ganadería intensiva, lo que en la práctica, para quienes se dedican en esta actividad, implica un cambio de modo de vida importante, partiendo por tener que instalarse en un lugar y dejar de lado este modo de vida transhumante. Y esto que ha llevado entonces a que se genere en la región como una tendencia y un proceso de reconocimiento de la actividad caprina como una actividad tradicional y patrimonial de la región. Acá les puse dos fotos de fiestas costumbristas en distintas comunas de la región, dada la imposibilidad de todos los crianceros de cambiar su forma de producción. Entonces, como una forma de responder a este discurso estatal central, se ha dado, por ejemplo, un proceso de instauración del Día del Criancero y la fiesta de la transhumancia en muchas comunas de la región, lo que permite a su vez solicitar recursos y bonos específicos para los crianceros que no aplican para quienes son agricultores, y la gestión de permisos especiales, por ejemplo, para realizar la práctica de transhumancia pasando a Argentina, que implica también una gestión desde los organismos públicos para esto. El segundo ámbito de diferenciación es entre quienes, reconociéndose como campesinos, se distinguen por también autoidentificarse como parte de algún pueblo originario. Un dato relevante es que en la región de Coquimbo el 9% de la población se declaró como parte de un pueblo originario en el último censo, 4% del pueblo de Aguita, o sea, no es un porcentaje, es un porcentaje menor que en otras regiones del país. Y que también en los últimos años se ha dado un creciente interés de conformar agrupaciones indígenas y acreditarse como indígena en la CONADI, que es el organismo de nivel central encargado de estas acreditaciones en base a una ley que existe de los años 90 y que al estar acreditado como indígena existen beneficios específicos como becas, eh, disminución de ciertos requisitos para acceder a subsidios, entre otros. Eh, Otro antecedente que ha relevado un poco este interés de la acreditación indígena es que se cambió la denominación oficial de la agricultura familiar campesina, que es un concepto que se usaba desde inicio de los 90 para referirse a los pequeños agricultores y ganaderos, a agricultura familiar campesina e indígena, lo que también ha traído como correlato programas y fondos especiales para este grupo dentro de INDAP, que es el organismo que trabaja con los pequeños agricultores. Y también, sobre todo, desde lo que fue la primera discusión constitucional, eh, una, y siguiendo también como una tendencia que existe en otras zonas del país, una mayor demanda por tierras eh, para los pueblos, para quienes son de pueblos originarios, y que se ha visto como reflejada en demandas sobre tierras de comunidades agrícolas, que es una forma de propiedad común que existe en la región de Coquimbo. Entonces, en la práctica esto ha generado que comiencen a emerger ciertas tensiones dentro de las mismas agrupaciones campesinas o localidades rurales donde habitan
personas que se dedican a la agricultura o pequeña ganadería, entre quienes se han acreditado y no se han acreditado como indígenas, lo que no ha generado un conflicto abierto de ninguna forma, pero sí una tensión y, por ejemplo, una percepción desde dirigentes y de organismos públicos que se está dando una reivindicación de la identidad indígena, sobre todo para la obtención de recursos públicos específicos a los que no todos pueden acceder, y también una demanda sobre estas tierras agrícolas comunes que ha generado como una actitud bastante defensiva desde estas comunidades respecto a cómo evitar en el fondo que estas demandas avancen eh, y que eh, y que no se sabe bien cómo incorporar en el fondo, porque digamos que quienes se están acreditando como indígenas son los vecinos y vecinas de siempre, que participaban activamente de estas organizaciones campesinas, pero que actualmente están sumando esta nueva como identificación, forma de identificación. Y a modo de conclusión, que es en el fondo eh, retomando como el foco y el tema principal de la tesis, el rol del Estado en, en estos procesos, en esta distinción crianceros-agricultores, se observa que existe un discurso respecto a la actividad que busca modificar las prácticas de los crianceros, prácticas históricas desde el nivel nacional, y que a nivel local se ha buscado responder a través del reconocimiento patrimonial, o sea, a través de decir la actividad criancera es histórica de la región, es un patrimonio cultural y no podemos eh, dejar que se pierda, y no podemos tampoco quitarle como su forma de subsistencia a las personas que tradicionalmente se han dedicado a esto. Y en el caso de esta distinción indígena, no indígena, el reconocimiento que ha existido, o sea, reciente desde los organismos públicos y la existencia de recursos públicos específicos para personas acreditadas, que han acreditado su calidad indígena, también ha incidido en el caso de la región de Coquimbo en un aumento de esta reivindicación de la identidad indígena a nivel local. Muchas gracias. María Paz, muchísimas gracias. Muy interesante también tu presentación. Y bueno, como les decía, las cuatro presentaciones tienen muchos contrapuntos muy interesantes. Pues si les parece, vamos a pasar a las preguntas. Eh, Hay varias preguntas aquí en el chat, entonces voy a empezar desde aquí arriba. Eh, para Diana, hay una pregunta. Bueno, hay varias preguntas aquí. Dice, lo voy a leer. Quisiera pedir si es posible, es de Catherine. Quisiera pedir si es posible que puedas profundizar en la diferenciación de representación liberal y o comunitaria, sobre todo en cómo se evidencia en el relato de las personas del territorio con el que estás trabajando. Luego pregunta Daniel de la Fuente, también para Diana. En el contexto de resistencias y movimientos sociales en la industria extractiva minera, ¿cuántas concesiones mineras hay en Puno? El porcentaje de propiedad que hay en Puno, si tienes esos datos, pregunta Daniel, porcentajes. Dice, entiendo que te interesa la continuidad de las luchas sociales. Dice él, si no puede entenderse eso como espacios de concertación política para ganar mayor poder frente al Estado. ¿Qué opinión? Si tienes alguna opinión al respecto, Diana. Luego, para Alfredo, esa es una pregunta que yo te pongo aquí, Alfredo, y es en relación, y hago más bien porque hubo un levantamiento armado aquí en 94, y te pregunto yo, ¿qué detona los cambios en la representación mediática de la indígena en los medios de comunicación? Debido a que en México en el 94 hubo un levantamiento armado en la zona de Chiapas por parte del ZLN, y cambió en ese momento la representación del indígena, solo en ese momento, y después volvió a la representación usual. Entonces, no sé cuál sería como quizá tu conjetura al respecto. También para Alfredo,
una pregunta para la reflexión. ¿Qué límites ha mostrado o podría mostrar la autorrepresentación y representación que se forma en respuesta al racismo? Es decir, la pertenencia étnica ha sido suficiente para la elaboración política de las demandas. Eh, Recuerdo una reflexión de Carlos Macusaya de Bolivia que decía que cuando el racismo dejaba de ser tan público o exacerbado, por momentos parecía que el movimiento se desinflaba. Eh, Dice Diana que su interpretación. Para Alfredo también. ¿Podrías profundizar en la superposición? Esta es pregunta de María Paz. ¿Podrías profundizar en la superposición de la identidad étnica y de la clase? ¿Qué factores gatilla que una u otra sean predominantes? Sí, claro. Daniel, para María Paz, se habla bastante sobre la diferenciación indígena-no indígena. Una lectura, por favor, desde tu experiencia, la diferencia campesino-indígena que jurídicamente se considera uno dentro de las PP, políticas públicas, supongo, o sí, supongo que sería PP, no sé, no sé si es partidos políticos, pero yo creo que es políticas públicas. Eh, y yo tenía otra pregunta para ti, María Paz, en relación con la identidad indígena en Chile. ¿Cómo se considera en ese sentido la dimensión de la caracterización en términos de identidad en relación con las discusiones que han puesto tanto Alfredo como Diana? Y Jorge, yo tenía la pregunta en términos del marco conceptual. ¿Cómo conectas tú las diferentes tradiciones, tanto de la profesora Brachet, que trabaja desde un marco más estructural, menos agencial, con los trabajos, por ejemplo, de Tilly, que de alguna manera trata de conectar ambas líneas? ¿Cómo le haces en tu investigación para tratar de conectar ambas, o más bien las diferentes tradiciones de tradiciones analíticas, pues? Esa sería como una pregunta. Y bueno, les doy otra vez la voz. No sé si quieran, más bien, sería buena idea que comenzáramos como fue el orden de, de presentación para no romper esa. No sé si haya más preguntas, pero creo que con esas podríamos eh, eh, finalizar la charla porque han sido muy interesante todo y las preguntas están muy interesantes también y podrían darnos para mucho tiempo más, pero creo que es suficiente. Adelante, por favor, mi buen Alfredo. Muchas gracias. De verdad que estos espacios es donde a uno le pone justamente a buscar posibilidades de responder a preguntas tan complejas y profundas. Digo esto porque el asunto de las imágenes y representaciones, si hablamos desde un solo lado, claro, obviamente se puede en cierta forma ya establecer, construir una cuestión de una respuesta. Pero si hablamos desde la autorrepresentación y pensar y mirar la autorrepresentación y la representación desde una cuestión de dos caras, de dos lados, eh, el aspecto que está en disputa es la diferencia. ¿Cómo la Perdóname que te diferencia? interrumpa. No más de 5 minutos en tu respuesta para que no Ok, nos alarguemos listo. mucho. Discúlpame por interrumpirte. Ya, listo. Y para ir directo, es cómo la diferencia le permite al indígena ingresar al campo político. Y en el campo político es la construcción del sujeto para sí y para otros. Entonces, los indígenas, y hablando, intentando conectar todas las preguntas en mi respuesta, es que la autorrepresentación está anclado tanto en clase y etnia por el hecho de que necesita esos dos aspectos imbricar para justamente hacer la disputa política y simbólica. Si no tiene la imbricación de los dos, se cae la forma de responder al poder, porque el campesino es una noción justamente conectada al económico, e indígena, indio, es una cuestión de construir al otro de una forma racializada. Por tanto, los elementos que gatillan, los elementos que activan o los límites son los momentos, los ciclos que están atravesados no solo la parte subjetiva, sino los aspectos económicos y políticos que están en disputa. Es decir, la identidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud. El otro aspecto que está ahí en juego también es el asunto cómo se construyen a sí mismos los territorios, son los lugares de disputa.
Entonces, es una forma de construir ante el Estado que les invisibiliza. Por eso utilizan los elementos simbólicos, la historia, los personajes van construyendo y reconstruyéndose cada tanto. En el 2017, 15, ellos dicen que son los hijos del levantamiento del 90. Entonces, así se va construyendo de manera constante y por eso la autorrepresentación va tomando nuevos cuerpos, al igual que el racismo, porque va buscando nuevas formas. Un concepto que apareció es ponchos dorados, cuando los indígenas ingresan al Estado y ganan más de $2,000 en esa época, como un ejemplo. Entonces, el racismo busca formas de seguir estableciendo la conexión entre la economía, la política y el racismo. Son las tres patas para establecer la dominación sobre los indígenas. Entonces, el racismo es clave para el poder establecer los vínculos de conexión y dominación. Por tanto, el indígena entiende y comprende que el racismo es un campo de disputa y es el campo en donde hace la disputa política y simbólica. Muchas gracias, Alfredo. Eh, Diana, por favor. Gracias a todos por los comentarios. Primero sobre la diferenciación, ¿a qué me refiero con representación liberal y comunitaria, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la manera en cómo se construye la autoridad, ¿no? Y cuando hablo de representación en términos liberales, me estoy hablando a los mecanismos por los cuales tú consigues el poder político a través del uso de los medios electorales, ¿no? Y por otro lado, cuando uso comunitario, uso temporalmente igualmente el término, probablemente se transforme, porque de alguna forma la mayor parte de los actores se refieren a las formas comunitarias en contraste, ¿no? Y incluso en algunos casos en desmedro o en competencia a las formas más liberales de representación que son las elecciones. Ahora ahí yo creo que habría que anotar dos hechos empíricos importantes, ¿no? Que nos pueden dar luces para entender esta complejidad y esta tensión entre ambos tipos de representación, ¿no? Pedro Castillo, el presidente que fue vacado y que, bueno, también intentó hacer una serie de medidas que fueron cuestionadas de antidemocráticas, él fue elegido mediante elecciones, pero una de las tesis que se sostienen desde los actores es de que a pesar que fue elegido mediante elecciones, no se respetó los resultados porque desde que el primer día que ingresó se intentó ser vacado y hubo una cobertura mediática bastante racista y clasista contra su persona. Entonces, sí hay un escepticismo fortalecido sobre cuánto el sistema político tiene la capacidad de representar nuestras demandas o no. Yo creo que es evidente de que este escepticismo es anterior al conflicto, pero en el contexto del conflicto se recrudeció el escepticismo y es ahí donde surge de alguna manera la oportunidad para que otras formas de construcción de la autoridad y de administración de los bienes comunes que ya existían de repente empiezan a adoptar mayor posicionamiento y visibilidad política, porque no es que el tejido social o la organización comunal se haya inventado en el contexto del conflicto, ¿no? Sino que era preexistente, pero en este contexto empieza a adoptar, a ser mucho más fuerte, no solamente en términos de recurrencia, sino políticamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta a veces contar esta anécdota cuando cuento de dónde también surgió mi tema de investigación, es que, por ejemplo, en un bloqueo entre Arequipa y Puno, que son dos regiones importantes en el sur del país, cuando se estaba evaluando el paso de algunas personas que querían que el bloqueo les diera permiso para pasar al otro lado por razones médicas, etcétera, la asamblea evaluaba caso por caso. Entonces, una de las manifestantes, yo recuerdo que me dijo literalmente eso que están haciendo allá arriba, ¿no? De asesinar personas que protestan frente al gobierno, eso que están haciendo allá no es democracia, lo que es democracia es lo que estamos evaluando nosotros en cada asamblea, en cada puesto de bloqueo en las carreteras, ¿no? Y bueno, a mí me hacía pensar de en qué sentido se usan los términos de democracia, ¿no? Y ahí me gustaría resaltar que, por ejemplo, sí tenemos evidencia empírica de que existe toda ahorita la coexistencia de distintas formas de autoridad, ¿no? Tienes la autoridad estatal, el alcalde, pero tienes tenientes gobernadores, tenientinas gobernadores, presidentes comunales y rondas campesinas que ejercen justicia constitucionaria en cada territorio. Y estas otras formas de representación siguen vigentes en este momento, pero justo como estamos en periodo preelectoral, ahí es donde se verá, Catherine, cómo es que se relacionan finalmente, cuál de las dos predominan o si más bien se enriquecen mutuamente, porque tampoco ha supuesto la renuncia a las elecciones como mecanismo de poder político para los actores locales. Sobre la pregunta de Daniel,
es compleja porque efectivamente tenemos en la región y creo que en el sur andino en general distintas formas de propiedad, ¿no? Tienes formas de titulación más individual, pero también tienes formas de propiedad colectiva, en la cual la autoridad ahí, o la propiedad, mejor dicho, la tiene la comunidad, y aunque esté parcelado, finalmente tú no tienes un título individual. En muchos contextos de conflictos socioambientales hay formas de autoridad comunal y a veces ahí la comunidad, comillas, se vuelve un obstáculo para el avance de la industria extractiva, pero más bien se vuelve una forma más bien para otro sector de resistencia, porque la negociación ya no se hace en términos individuales, ¿no? Entonces, es bien complejo. Nosotros tenemos 20% del territorio concesionado, aunque podríamos decir que la influencia es mucho más grande, porque igual siempre se discute la zona de influencia directa o indirecta, pero estas formas comunales están justamente en tensión al avance de la industria extractiva. Ahora, tú decías, Daniel, si esto puede ser una forma de consenso, de concertación política. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, más bien ahí el argumento que se sostiene es que la identidad étnica es como ese pegamento entre una diversidad de actores rurales, urbanos, generacionalmente distintos, ideológicamente desde fuentes distintas, y que más bien incluso en el caso de la región de Puno, también vinculan a sectores quechos y aymaras que a veces tienen algunas disputas históricas, o más que todo, más que disputas, algunas diferencias históricas, y que está marcado geográficamente en determinadas zonas de la región, pero que en este contexto la identidad étnica ha sido más bien ese pegamento articulador, políticamente articulador, y ha construido una identidad mucho más amplia. La pregunta del millón, ¿es suficiente? ¿No? O sea, más bien la metáfora se aplica bien porque al ser un pegamento, no es un pegamento rígido, no es un pegamento que es flexible, y en este momento está incorporando otros elementos de clase, otros elementos de género, otros elementos fronterizos por la influencia grande que tenemos también de Bolivia en la construcción de identidades mucho más complejas, en donde no podríamos asumir que las demandas se van a formular de la manera en que tradicionalmente se han establecido cuando se habla de lo étnico, ¿no? Más bien se está reconfigurando lo étnico, y esa es la investigación lo que espero que pueda aportar, ¿no? Cómo se está reconstituyendo, no solo más allá de los estigmas y del estigma racista del Estado central que tiende a homogenizar nuestras identidades, sino también desde las propias posturas, digamos, de algunos sectores progresistas que dan por hecho que por ser un actor en resistencia al Estado central necesariamente va a tener, no sé, por ejemplo, propuestas que rechacen la propiedad privada o rechacen la industrialización, ¿no? El escenario es mucho más complejo que eso, ¿no? Espero que haya respondido a las consultas. Mil gracias, Diana. Adelante, Jorge. Muy amable, Isaac. Bueno, tú me preguntabas sobre esa articulación teórica, principalmente esa relación entre Pratchett Márquez, Tilly Tarro y McAdams. Bueno, ahí había como toda una elaboración del marco teórico. Yo primero revisé el trabajo de Arteaga y Pratchett Márquez, que es Dominación y Contienda, 6 casos de pugna en México, que tratan los casos de eh, una estación de gasolina, las contiendas por la tierra en una comunidad indígena y la revolución mexicana. Ellos la analizan muy bien a partir de estos dos conceptos, contienda y dominación. Yo encontraba en la obra de Rachel Márquez, uno, es que estaba intentando entender las pautas transaccionales mediante las cuales hay un proceso de formación del Estado y la sociedad desde una perspectiva procesual contingente. Y la contienda le permitía tener como un lugar intermedio, esos lugares de encuentro, ¿sí? En los cuales estaban disputas. Y por eso esas 6 disputas que ellos analizan allí, que es desde la contienda por una estación de gasolina, o la contienda también, la cuarta era de un colegio, o la Revolución Mexicana, estaban mirando diferentes formas, cómo se organizaba los actores subalternos, cómo interactúan con el Estado. Pero ella empezaba a plantear sobre la importancia de los pactos de dominación, es decir, cómo estas contiendas que se van configurando, pues pueden generar cambios y giros abruptos cuando hay transformaciones en el pacto de dominación. Yo como tal, el pacto de dominación no lo manejo como una categoría fuerte, porque un pacto de dominación es
un pacto donde las reglas se transforman completamente. Yo lo que veo son reglas de dominación que se van transformando a la luz de las relaciones entre grupos paramilitares, grupos guerrilleros, comunidades y funcionarios del Estado. Entonces, por una parte, Bráchez Márquez en su marco teórico me permitía, uno, hacer la bajada, pero también yo encontraba cuando analizaba a Tilly Tarro y McAdam, encontrar la subida entre la contienda, la dinámica de la contienda local y la posibilidad de mirar el Estado. Pero es cuando ellos comienzan a mirar cómo las contiendas van haciendo un impacto en los regímenes. Entonces habla de los regímenes democráticos, los regímenes autoritarios y los regímenes híbridos. Principalmente la obra de Tilly Tarro, la última de 2015, que es Continuous Politics, ellos van mirando la importancia que tienen los regímenes híbridos. Y estos regímenes híbridos es cómo al mismo tiempo podemos tener contiendas muy democráticas, procesos de democratización y procesos de desdemocratización, y cómo esas contiendas van afectando al régimen. Entonces encontraba como en las dos vías. Uno, esa necesidad de Bráchez Márquez de analizar contiendas locales, pero cómo esas contiendas locales hacían un cambio de escala y podían llegar, como en el caso de la Revolución Mexicana, al cambio del pacto de dominación. Yo ahí en el pacto de dominación, yo me quedo en un nivel más intermedio y digo, hay un cambio en las reglas de dominación. ¿Por qué? Porque los cuatro casos míos son casos, si se quiere, donde los grupos, si bien son poderosos, son temporalmente poderosos. Es decir, hay una dinámica que, por ejemplo, en los 80 teníamos unas relaciones, en los 90 y en el 2000 esos actores fueron cambiando. Es decir, no estamos cuando las pautas de dominación se mantienen por largo tiempo, sino que hay procesos de transformación y que se están negociando todavía. Entonces yo estoy en esa fase. Eso me ayudaba. Pero por el otro lado, el que me ayudó a bajar mucho fue Joel Migdal, porque Joel Migdal sí me permitía mirar no solo las representaciones del Estado, sino las prácticas del Estado. Y cómo las prácticas del Estado las podía encontrar, por ejemplo, en los puntos de encuentro, en un concepto que yo utilizo, agentes locales poderosos con funcionarios públicos, por ejemplo, en la reforma agraria. Entonces, cómo iba mirando, cómo se organizaban no solo las comunidades campesinas, sino los grupos armados en relación a la contrarreforma agraria. Por ejemplo, los dos casos de comunidades campesinas promovieron la reforma. En cambio, los paramilitares promovieron la contrarreforma. Y ahí volví a entrar con Tilly, porque Tilly, Tarry y Macá me permiten mirar el proceso de movilización, desmovilización y contramovilización. Entonces encontraba como que estos tres autores me brindaban herramientas para analizar. Pero también encontraba como muchos desafíos en el sentido de, cuando hacemos un análisis comparativo de casos, encontramos mucha diversidad y mucha heterogeneidad. Entonces la pregunta era, ¿cómo articulamos a los procesos de formación del Estado esa heterogeneidad? Y entonces yo creo que va por allí, es decir, el Estado, en el caso particular, el Estado colombiano, se va configurando en la medida en que existen varios poderes locales con proyectos políticos diferenciados que disputan con el Estado. Es decir, el Estado no es el poder centralizado, sino que es un actor más dentro de esa disputa y se va configurando y reconfigurando. Y pueden llevar desde procesos que van en línea de desdemocratización, como estos poderes armados que controlan a través de la vigilancia, hasta con la pena de muerte, y procesos muy democráticos como las comunidades campesinas que yo estaba. Entonces veía esos procesos. Entonces, ¿cómo lo articulo? Es en los puntos de interacción entre funcionarios estatales, grupos armados y comunidades campesinas. Y por el otro lado, Isaac, en el chat, Diana Flores me hacía una pregunta. Si quieres, de una vez la respondo. Diana me decía, Ah, sí, disculpa, no la vi. Tranquilo. Ella me preguntaba, era, ¿cómo relacionarías la pluralidad de justicias con las demandas de autonomía en términos políticos? Bueno, esa pregunta es muy buena porque
Entre los 4 casos de estudio, solo un caso planteaba la justicia como un elemento central de sus demandas, ¿sí? Eh, y en sus demandas era la Asociación de Trabajadores Campesinos del Cararé. Ellos decían, si nosotros queremos tener autonomía en el desarrollo local, en la gestión de nuestros planes de desarrollo, tenemos que aprender a manejar por nosotros mismos, a resolver por nosotros mismos los conflictos. Y resolver el conflicto era una forma de ganar autonomía, no depender ni del grupo armado, en este caso, o paramilitares o guerrillas, ni depender del Estado, sino ellos generar unos mecanismos de resolución no violenta. Y lo hicieron a través de la mediación y empezaron a formar a mediadores comunitarios y la ATTC, que tenía unos líderes carismáticos bastante emprendedores, comenzaron a generar toda una filosofía sobre la mediación en medio del conflicto armado. Entonces yo encuentro de que al menos en uno de los casos la autonomía política estuvo muy sujeta al tema de la pluralidad de justicias. Pero por el otro lado, cuando miro los casos donde estaba la guerrilla, los paramilitares, encuentro que más que una demanda, lo que les permitía administrar justicia era ganar legitimidad e influencia a nivel local. Es decir, quien resuelve, quien media en la resolución de un conflicto, el quien establece sanciones y quien verifica el cumplimiento de las sanciones, gana legitimidad y se convierte en una autoridad, ¿sí? Es decir, no tanto por la demanda, sino que el control territorial también estaba en ganar legitimidad en resolver conflictos. Y eso pasó, por un lado, con la TTC también, y por el otro lado, en los llanos del Yarí, pues practicó justicia campesina, pero no era tan autónoma, tenía que combinarla con los demás. Entonces, sí, efectivamente, estaba como en juego y estaba en disputa. Entonces, hasta ahí. Gracias, Jorge, muy amable. María Paz, adelante. Sí, voy brevemente tratando de responder las dos preguntas. Em, Isaac, respecto a la caracterización, diría que hay como dos formas clave. Una parte es como la autoidentificación como miembro de un pueblo originario, que es el dato que mostraba del censo, que en el caso de esta región era el 9%, que es en el fondo cualquier persona que frente a la pregunta de si pertenece a un pueblo originario dice que sí. Y por otra parte, y ahí tratando de responder a Daniel, está como la acreditación indígena que da el Estado, que es un procedimiento específico que hay que presentar papeles que muestren los apellidos de la familia, si se pertenece o no a una agrupación indígena y, si no me equivoco, también como una declaración firmada oficialmente de pertenencia. Entonces, ahí es donde se produce un traslape entre la categoría oficial de agricultor o agricultora familiar campesina, que es la que maneja el Ministerio de Agricultura, que también tiene otro tipo de requisitos que tienen que ver con acceso a tierras, con de dónde proviene el ingreso, si es un ingreso principalmente de la actividad agropecuaria o no, y también el tipo de actividad que se realiza. Entonces, si se cumplen estos requisitos, la persona también es denominada oficialmente como agricultor familiar campesino y puede acceder a todos los beneficios del Ministerio de Agricultura y de otros servicios para este grupo. Y en paralelo está la acreditación de calidad indígena, que en el caso, por ejemplo, de los programas específicos del Ministerio de Agricultura para pueblos originarios, hay que cumplir con las dos. Entonces, una suma finalmente de requisitos que hay que demostrar de diversas formas para poder acceder a un programa o a otro. Entonces, ahí un poco donde surge la tensión, porque personas que nunca en su vida se habían acreditado como indígena y que cumplen con los requisitos, ahora lo están haciendo en la región y están accediendo a otro tipo de fondos y recursos públicos. Bueno, muchas gracias, María Paz. Pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos.
Hemos terminado la primera mesa política y Estado en América Latina. Pues les agradecemos. Catherine, muchas gracias por apoyarnos también. Y pues Muchas bueno, gracias a ti, Isaac, igual, por la moderación y muchas gracias también a los expositores. Muy buenas presentaciones. bueno, un gusto. Estén muy Gracias, bien y Isaac no se y pierdan las siguientes Catherine. mesas, por favor. Sí, mañana no Gracias, olviden, nuevas mesas durante el día. Que estén bien, nos vemos. muy amables. Hasta Chao, luego. chao. Todos, gracias. Chao.